Pero acá hay una pregunta que me parece como que quiero como volver a tocar un tema que todavía no, y no lo podemos preguntar antes. Volvamos al tema de John Rawls, porque parece una tontería, pero uno cuando estudia Derecho, en ética, el libro de ética está basado en John Rawls. O sea, no va a Una haber locura. abogado en el mundo que no le hayan dado John Rawls, que para nosotros en Argentina viene a ser, para los que somos un poco más patriotas, como la quinta colonización de Inglaterra en este sentido, o anglosajona. Porque muchos dicen, eso no es el verdadero liberalismo. Es como que ellos tienen esta premisa de que, bueno, vida, libertad, propiedad privada, y si no respeta esto, hay que ver qué se entiende por respeto a todo esto. Ojo que respeto no es lo mismo que tolerancia. Y dicen, eso no es el verdadero liberalismo. Y sin embargo, uno ve cómo fue la praxis, tanto de Robespierre como universalista en su pensamiento, hasta la reciente Gloria Álvarez. Yo no sé hasta qué punto no es tan liberal. Este liberalismo político que ya empieza con Kant y que después, bueno, tenemos esta premisa de John Rawls. ¿Qué observación puede hacer vos respecto a esta cultura de tantos, entre comillas, liberales? Porque vos dicen, eso no es verdadero liberalismo, como si no fuese la verdadera izquierda Cuba. Bueno, ¿qué observación puede hacer vos al respecto? Mira, yo creo que ese ejemplo que acabas de dar recién está espectacular. Cuando a un comunista le achacan la Unión Soviética, ¿qué te dice? No, pero eso no es el marxismo bien explicado, no es el marxismo bien puesto. Cuando a una persona le hablas del liberalismo de Canadá, porque yo de hecho puse eso, el liberalismo de Canadá, y saltaron un montón diciendo, no, pero ¿cómo eso? Eso no es liberalismo ni nada. Hay que entender bien la historia de la filosofía política. Y para poder realmente, cualquiera puede opinar, Horacio, cualquiera puede hablar y está bien, y si lo quieren hacer, que lo hagan, pero que admitan que hay personas que han leído absolutamente toda la historia del pensamiento liberal, partiendo con Hobbes, siguiendo por Locke, yendo a Rousseau. Es clave leer esos autores que son pesadísimos, que va a tardar mucho en leerlo, pero cualquiera que se diga liberal, al menos honestamente, mira, si quieren ser liberales, que sean liberales, si quieren ser marxistas, que sean marxistas, pero que conozcan sus raíces, que conozcan sus raíces. Es como decir, bueno, soy católico, pero nunca leí el Sermón de la Montaña, por ejemplo, soy cristiano, evangélico, y jamás leí, bueno, sos un falso total, entonces tenés que leer el capítulo 5, 6, 7 mínimo del Evangelio de Mateo para saber lo que significa la vida cristiana. Lo mismo pasa con el liberal, lo mismo pasa con el marxista. Y una cosa que muchas personas que ya sean del campo marxista o del campo liberal, el cual es muy variado también, ignoran, es el hecho de que dentro del liberalismo hay dos corrientes que tienen el mismo origen, que es lo que se llama el liberalismo duro y el liberalismo blando. Y eso se origina en Rousseau, porque Rousseau es el que plantea el hecho de que el ser humano en un estado natural es un ser perfecto, pero se lo corrompe la naturaleza, se la corrompe la sociedad. De ahí viene, por ejemplo, la idea feminista de que los violadores son producto del patriarcado, de esta sociedad, y por eso hay que liberarlos, por ejemplo, porque es la sociedad la que lo corrompió. Y entonces es la masculinidad tóxica que el niño aprende, no tiene absolutamente nada que ver, y eso es una mentira enorme, pero dicen ellos, no tiene nada que ver con la estructura neurobiológica del ser humano, que tiene una agresividad innata. Eso pasa en todos, tanto el hombre como la mujer tiene una agresividad innata por la misma estructura neurobiológica. Pero aquí hay que entender que según Rousseau, entonces el ser humano es un ser perfecto, lo corrompe la sociedad, y por lo tanto el Estado le tiene que dar y garantizarle todos los derechos. Entonces aquí vemos el liberalismo, el derecho a la propiedad privada, la libertad de hacer lo que quiera, pero por otra parte, como él se da cuenta de que esos derechos en algún momento van a chocar, como pasa hoy en día, cuando tenés grupos que quieren defender el derecho a la vida, el derecho a la familia, luchan contra el derecho de la feminista o el derecho del LGBT o lo que sea. Y entonces él dice, el Estado no solamente tiene que guardar, pero el Estado también tiene que esforzar políticamente para tratar de volver al hombre a ese estadio original. Entonces es un Estado totalitario el de Rousseau. Y esto da origen a dos ramas del liberalismo. Entre los pensadores que siguen a Rousseau tenemos una rama de los liberales blandos que se llama, que son aquel tipo de liberalismo que se implantó, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Canadá y en Estados Unidos, y el liberalismo duro. De hecho, filosóficamente se lo tiene que distinguir como liberalismo. El liberalismo duro es el estatista, el controlador, que es el marxismo. De hecho, el Eh, padre intelectual, mira, tanto los liberales como los marxistas tienen el mismo padre intelectual. ¿Sí? Eso realmente hay que decirlo así. Y si uno se dice liberal a sí mismo y si quiere hacer lo que lo diga, que tenga sus razones y demás, al menos tiene que reconocer que tiene el mismo fundamento desde el punto de vista ideológico que el marxismo. Es el mismo.
Porque toda esta cuestión de los derechos humanos, toda esta supuesta liberación del hombre, todo esto surge de la Revolución Francesa de 1789, una Revolución Francesa que fue inspirada por el pensamiento de Rousseau y fue una revolución que inspiró el pensamiento de Marx, porque de hecho Marx habla de la comuna o del comunismo tomando ese nombre de la comuna que imponen los jacobinos en París en 1789, la Comuna de París, y de ahí viene la palabra comunismo. Eso es importante entonces, eso es importante también saberlo, porque en definitiva, bueno, el que quiera entonces profundizar esto, tiene que leer estos grandes estadistas, como se dice, del siglo XVII, XVIII, XIX, pero luego tiene que también leer todo el desarrollo del pensamiento liberal, que en una especie de desarrollo armónico, porque también es interesante, o sea, así como, por ejemplo, el feminismo radical es un desarrollo armónico de Marx, y eso se encontraba en germen del pensamiento de Marx, por eso podemos decir tranquilamente que eso es marxismo y el marxismo cultural, que muchos marxistas digan, no, eso no es marxismo, no, pero son consecuencias que siguen la lógica interna. Con respecto a John Rawls, tenemos una lógica interna al pensamiento liberal que da lugar a esta especie de liberalismo social o liberalismo político que John Rawls impone o propone, digamos, para nuestras sociedades, y es lo que estamos viendo hoy en día en países como Canadá, por ejemplo, donde ha tenido muchísima influencia. En Estados Unidos también, pero depende también del Estado, de la rama política y demás. Yo creo que sería muy importante, y tal vez me voy a tomar el trabajo de hacerlo, escribir un artículo donde explico todas las ramas del liberalismo y demostrar cómo todos tienen una base común. Después se terminan peleando entre ellos y se crean distintas ramas. Esto es como los cristianos. Un amigo mío holandés me decía, mira, nosotros los holandeses, si no te gusta la iglesia, te fundás una nueva y listo. Y por eso la iglesia reformada de Holanda tiene como 5.000 ramas distintas, que todas tienen una misma raíz común en Calvino, pero que sin embargo se han ido separando, porque en cuanto hay un poco de fricción ya se separan y se forman su nueva iglesia. Lo mismo pasa con el liberalismo también. Totalmente. Fíjense lo que muy bien dice Pablo. Yo lo traje a colación porque días atrás, bueno, los que por ahí vamos a hacer un gran globo, digamos, conservadores, reaccionarios, que hay, si bien pueden estar peleados, hay puntos de acuerdo en común, tradicionalistas, cristianos, católicos. Fuimos bastante atacados por un espacio liberal cuando simplemente habíamos dicho algo que lo dice el propio Gramsci. El propio Gramsci dice, el comunismo es el pasaje posterior del liberalismo. Y claro, hay muchos chicos que están acostumbrados a ver un videíto en YouTube y haber leído un artículo en PDF ya creen que saben de liberalismo porque dicen, si hay libre mercado y propiedad privada, yo soy liberal. Como si la escuela de Salamanca con grandes teólogos hubiesen defendido la propiedad privada y el libre comercio. Pasa que acá se confunde libertad de comercio o una economía descentralizada con liberalismo.